Buenas, queridos hermanos, le habla Daniel de Oliveira, maestro de la Iglesia de Jesucristo Viviendo la Verdad en Amor. Hoy les traigo un tema que me han estado pidiendo los hermanos y es la apostasía que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Recuerden que en el video anterior les estuve explicando el contexto de ese capítulo, así que les recomiendo que lo vean para que puedan entender más lo que voy a tocar hoy de la apostasía. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice que nadie se deje engañar de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, no va a venir el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Es decir, la iglesia debe ser raptada. Viene el día del Señor que da inicio con la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la tribulación, la gran tribulación, etcétera, etcétera. La palabra apostasía se refiere a una rebelión, a una diserción, una revuelta. Es decir, las personas cambian su lealtad y fidelidad y desobedecen a una autoridad establecida. En la Biblia, si usted busca un diccionario sobre la palabra apostasía, verdad que hay rebeliones a las autoridades civiles y rebeliones contra Dios. En este caso, la apostasía que está hablando Pablo es la rebelión de los judíos contra Dios. Pablo siempre citó en sus escritos los versículos que él cita del Antiguo Testamento, los cita de la Septuaginta, y usted puede conseguir la palabra apostasía en la Septuaginta. Les doy algunos versículos para que usted lo corrobore. Son Josué 22:22, 2 de Crónicas 29:19, 2 de Crónicas 33:19, Jeremías 2:19. Usted puede conseguir ahí la palabra apostasía y verá cómo es las rebeliones y ese tipo de cosas. Pero esta apostasía que está hablando Pablo es la apostasía de los judíos cuando firman el pacto con el anticristo. De esto es lo que está hablando Pablo aquí. Por cierto, siempre ha habido rebeliones contra Dios. Voy a hacer un paréntesis. Hoy en día la humanidad está en una rebelión tremenda contra Dios. Todo lo que huele a Cristo es horrible para ellos. Hay una cristianofobia. Y todas las leyes y lo que el mundo está empujando, las grandes entidades como los derechos humanos, la ONU, la UNESCO y todas esas organizaciones están apuntando hacia leyes contrarias a Dios, por lo menos el aborto, el homosexualismo, el travestismo, en fin, un montón de cosas que van contrarias a lo que Dios dice y se lo están insertando a nuestros hijos a través de la educación obligatoria en las escuelas. Los cristianos tienen que estar muy atentos de todo esto. Temas pendientes estaremos hablando sobre estos temas, sobre la cristianofobia más adelante. Vuelvo al tema. Esta apostasía que Pablo está hablando aquí es la que da inicio al día del Señor. O sea, la iglesia es sacada, porque esto es un paréntesis que Dios hizo en el programa que Dios traía con Israel. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo debió haber entrado el Apocalipsis, pero Dios tenía un secreto guardado y es la iglesia, y mientras dure este paréntesis de la iglesia, aquel proyecto o aquel proceso que Dios traía con Israel y las naciones está en stand-by. Algo de eso puede entenderlo en Romanos 11:25. Hasta que la iglesia no esté completada, el asunto de la iglesia no se dará antes con ello. Así que esta es la apostasía que hablaba Pablo la apostasía que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses es la de Daniel 9. Vamos a Daniel 9, vamos a leer un poquito sobre eso. Y estamos como le dije, en la Biblia de las Américas, Daniel 9, versículos 24. Voy a comenzar. Recuérdense que esta apostasía es la que abre el día del Señor, que es el día del Señor es los 7 años de Apocalipsis, es decir, la semana faltante, los 7 años que faltan. Esta es la que abre, la iglesia es sacada, comienza la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, viene la gran tribulación y todo esto sucede después del rapto de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es puesta para ira. Esto es que los judíos cometieron una gran apostasía porque ellos crucificaron al Cristo, al que Dios envió, y van a hacer un pacto con el anticristo, al que Satanás levantará. Es decir, ellos dejaron a Dios y sus mandamientos y recurrieron a formas mundanas de apoyo. Dejaron el apoyo de Dios y buscaron apoyo en las formas mundanas, pues en el diablo detrás de todo esto, por así decirlo. Entonces esto se refiere específicamente al pacto de los judíos con este hombre, con el anticristo.
que resulta ser el anticristo. Voy a leer. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel, el profeta? Israel, los judíos. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. No está escrito para nosotros esto. Para ellos esta gran apostasía. La iglesia no fue puesta para ira. Puedes buscar ese video en nuestros archivos. Sigo. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. No será puesto a la transgresión y el pecado fin. Al final de las 70 semanas es cuando se va a poner fin a todo esto. Cuando Cristo venga a la tierra e instaure el reino milenario. Para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna. Es decir, poner fin a la maldad, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y de entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, recuérdense que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el año 582-83, si mal no tengo memoria, y hubieron 3 decretos de reconstrucción de Jerusalén, Ciro y otros reyes. Y de esos reyes hay 439 años, si mal no recuerdo, que son las 69 semanas, son los 400 y tantos años. Y si usted suma desde esos decretos hasta la muerte de Jesucristo, entonces usted tendrá los 69 semanas. Es 7 años cada semana. Y está en stand-by la semana 70, que es la semana del Apocalipsis. Sigo leyendo. Has de saber y de entender que desde la salida de la orden de restaurar la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que suman 69 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Va a volver a ser edificada Jerusalén, volverá futuro. 7 más 62 semanas son 69 semanas. Después de esas 69 semanas, el Mesías será muerto. Es decir, Jesucristo cuando murió, se cumplieron las 69 semanas. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Es decir, la semana 69 acaba con la muerte del Señor Jesucristo. Ahí se cumplió la semana 69. Debía venir la semana 70, pero Dios abrió el paréntesis de la iglesia, este secreto que él tenía guardado, que para que el diablo no lo supiera. Creo que es 2 Corintios 3:8, que dice que si los gobernantes de este mundo, en referencia a los seres espirituales, hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que era un secreto de Dios guardado. Más adelante en otro video puede buscarlo. Entonces, esta semana 69 se hizo un stand-by en este proceso de las 70 semanas, y Dios habló de este paréntesis que es la iglesia, y cuando esto termine se reanudará el proyecto de las 70 semanas para completar la semana faltante, que es la semana de la gran tribulación, que es la firma de esta apostasía, ese príncipe que ha de venir. Entonces sigo, versículo 26 estamos, ¿no? Habrá de venir, él destruirá la ciudad. Muchos cristianos dicen que esto es Roma en el año 70, esto no es Roma en el año 70, esto está hablando del anticristo. Mire, leo el versículo 27, dice: y él, en función del autocristo, ese príncipe que va a devenir, no el Mesías, sino el anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana. Él va a firmar ese pacto por la semana faltante de la 70, es decir, los judíos, muchos de ellos harán un pacto con él, pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio de la ofrenda, o sea, romperá el pacto y se mostrará peor. A la de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Así que ellos
harán un pacto firme con el anticristo. Ellos, recuerden, los judíos hicieron un pacto con Dios en el Sinaí, ellos después violaron su pacto, Dios tuvo una querella con ellos, un pleito legal, y Dios los desechó, y por eso es que se pierden las 10 tribus de Israel por Asiria y todo aquello. Y después viene el Mesías y ellos no aceptan al Mesías, mataron al Mesías, y el proceso siguiente del proceso de Israel con Dios, después que salga la iglesia, es que ellos matan al Mesías y hacen un pacto con el anticristo. Esta es la gran apostasía que está hablando Pablo allí. Ellos van a firmar un pacto con el anticristo y eso dará paso a la gran tribulación y es el inicio de la ira venidera. De esa apostasía es la que está hablando Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10. No está hablando de una apostasía cristiana, no está hablando de esa apostasía cristiana. No hay ninguna apostasía cristiana que dé paso al anticristo. Es la apostasía de Jerusalén en las 70 semanas. Recuérdense que dicen inicuo arrojará la verdad por tierra. Acuérdense que ellos están en contra de la verdad, él traerá engaños mentirosos y la gente no amará la verdad y serán engañados y seguirán las mentiras. Y esta gente será llevada por ese anticristo a una gran apostasía. Recuerde que el diablo siempre ha tenido religión falsa, falso sistema religioso para alejar a la gente de Dios. Bueno, y instaurarán un falso sistema de adoraciones para alejar a la gente de conseguir a Dios, de que Dios llegue a sus corazones y puedan ser salvados de la destrucción eterna en el lago de fuego con azufre. Si quiere más información sobre estos temas, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros. Dios me lo bendiga.